Esto es DW Noticias desde Berlín. En un proceso sin reconocimiento internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, incorpora 4 regiones de Ucrania a su país. Para el Kremlin, las zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson se convierten a partir de este momento en territorio ruso, en la que se considera la mayor escalada en la guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión. Estos son nuestros titulares. La victoria será nuestra, dijo Putin en un acto festivo de anexión. El presidente asegura que las regiones de Ucrania se han adherido a Rusia por voluntad popular. Los líderes de Occidente rechazan la violación al derecho internacional y prometen nunca reconocer la anexión. Además, en Ucrania, decenas de personas fallecen en un ataque contra un convoy humanitario lleno de civiles. Según las autoridades ucranianas, el incidente ocurrió mientras se intentaba evacuar a las personas de áreas ocupadas por Rusia. Y en Brasil cierra la campaña electoral para las elecciones del domingo con un último debate televisivo con Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva. Los insultos y reproches apenas dejaron espacio para hablar sobre los problemas del país. Tendremos detalles con nuestro enviado especial a Sao Paulo. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los líderes prorrusos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporilla y Gerson firmaron tratados de anexión a la Federación Rusa. La medida llega después de cuestionables referendos de anexión y del reconocimiento de la independencia de estas regiones por parte de Moscú. La Unión Europea denunció la flagrante violación del derecho internacional y afirma que es un paso más hacia la intensificación de la amenaza nuclear para el resto del mundo. Un acto célebre para hacer ver una gran victoria para Rusia. Vladimir Putin unido a los líderes separatistas mientras que anexiona oficialmente 4 regiones de Ucrania. La sala lo celebra al grito de Rusia. En la pomposa ceremonia, Putin lanza un claro mensaje para sus oponentes. Quiero que Kiev y los verdaderos señores de Occidente me escuchen, para que todos recuerden. Los habitantes de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla serán nuestros ciudadanos para siempre. La celebración contrasta con la realidad. Decenas de personas han muerto o resultaron heridas en lo que, según Ucrania, fueron ataques con misiles contra un convoy civil en Zaporilla, una de las regiones anexionadas. Ucrania pide a la OTAN una adhesión rápida. La única vía es fortalecer a Ucrania y expulsar a los ocupantes de todo el territorio para restaurar la paz. Seguiremos por ese camino hasta el final. El anuncio de las anexiones ha sido condenado ampliamente. Está diseñado para intensificar la amenaza nuclear contra el resto del mundo. La Unión Europea condena inequívocamente estas anexiones ilegales. Decepción también entre los ucranianos. Se trata de una manera terrorista de robar violentamente territorios que pertenecen desde hace mucho tiempo a Ucrania. Para mí es algo muy negativo. Creo que lo que está pasando es ilegal. No hay otra manera de clasificarlo. Lo que más asusta y no está claro es lo que va a pasar después. No tenemos ni idea de cómo acabará esto. Es triste. Mientras, en Rusia, Putin está rodeado de aliados celebrando la jugada. A nivel internacional, se enfrenta al aislamiento. Y para analizar estas noticias en desarrollo, tenemos ahora con nosotros a nuestra compañera Emanuel Chaz de la redacción de DW en inglés, que también ha trabajado para nosotros aquí en español. Bienvenida a tu casa, Emanuel, y gracias. Acabas de regresar de Ucrania, de cubrir la guerra para las señales internacionales de DW. Quisiera comenzar preguntándote por la atmósfera y el ambiente en Ucrania. Hasta hace poco se hablaba de un espíritu victorioso del gobierno y del ejército ucraniano y también de la gente en las calles.
¿Qué cambia a partir de hoy que, por lo menos desde la perspectiva de Rusia, Ucrania se convierte en un país más pequeño? Pues por parte rusa, es decir, que estas regiones anexadas autorizan, validan el uso de fuerzas por parte rusa, pero por parte ucraniana no va a cambiar mucho, porque hace mucho tiempo que los ucranianos y también el gobierno ucraniano no temen grandes anuncios de Vladimir Putin desde Moscú. ¿Por qué? Porque lo peor ya ha pasado por los ucranianos, por la población, con los ataques de misiles, con las torturas, con la invasión de su país. Así que no se cambia mucho por los ucranianos. Poco que perder, podríamos decir ahí. Hablemos de las regiones ocupadas. Rusia asegura que las personas en estas regiones se anexan a Rusia voluntariamente, dejando de lado esos referendos que sabemos que no cumplen con los estándares internacionales. ¿Qué opinión o qué perspectiva te merece esto? ¿Crees vos que la gente está contenta en convertirse hoy en día en parte de Rusia? No creo eso. Porque antes de la guerra solo una persona, una cada 5 personas quería ser anexada, quería ser parte de Rusia. Y también debemos saber que millones de personas se han marchado de estas regiones tras la invasión. Es decir, que esas personas han votado con los pies y han decidido no quedarse en una región ocupada. Y también cuando vemos resultados que muestran 97% de aprobación, no es verdad estos resultados falsos. No son realistas. Hablemos del presidente Volodymyr Zelensky. Veíamos en declaraciones que dice que para Ucrania, como ya nos confirmaste, no cambia absolutamente nada, pero por supuesto para Rusia ahora estas regiones son parte de su territorio. ¿Ves esa posibilidad de que continúe habiendo ofensivas contra estas partes específicamente ahora que Rusia respondería como si estuvieran atacando su propio territorio? Pues creo que las fuerzas ucranianas han tenido mucho éxito con la contraofensiva en la región de Kharkov, donde estuvimos, pero también en el sur, cerca de Gerson. Y no hay razones de dejar esta contraofensiva. Y también lo ha dicho Zelensky, son partes de Ucrania, tanto por Ucrania misma, pero como también por la comunidad internacional, y eso no va a cambiarse. Era el análisis de Manuel Chaz, nuestra reportera que ha estado en Ucrania. Continuarás también cubriendo esta guerra para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Y desde luego los líderes de las potencias de Occidente no tardaron en condenar las anexiones de Rusia. Como principal fuerza militar de la OTAN, Estados Unidos ha reiterado su apoyo al ejército ucraniano. El presidente Joe Biden desestimó el tono firme de Vladimir Putin al anunciar la expansión de su territorio. Estados Unidos y sus aliados no van a dejarse intimidar, y déjenme subrayarlo, no van a dejarse intimidar por Putin y sus irresponsables amenazas. No nos van a asustar ni va a conseguir intimidarnos. Las acciones de Putin son una señal de que está pasando apuros. La farsa que ha montado esta mañana tratando de mostrar unidad, y ya saben, con la gente dándose la mano y todo eso. Estados Unidos no lo va a reconocer nunca y, siendo francos, el mundo tampoco lo va a reconocer. Estados Unidos está completamente preparado junto a nuestros aliados de la OTAN para defender cada pulgada de territorio de la OTAN, cada pulgada. Así que, señor Putin, no menosprecie lo que le estoy diciendo, cada pulgada. Palabras claras a ambos lados. El periodista José Díaz Briceño ha estado dando seguimiento a las reacciones internacionales a la expansión de Rusia. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Volodymyr Zelensky pide un ingreso rápido a la OTAN. ¿Existe ese mecanismo y qué tan factible es que Ucrania lo active? Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se refirió justamente a esta solicitud de Ucrania, pregunta de reporteros, y dijo que la política de puerta abierta para nuevos miembros en la OTAN está justamente vigente. Esto en una audiencia de prensa junto a la ministra de Exteriores de Canadá, que también reiteró la misma política. Y sin embargo, muchos observadores en Washington se preguntan si esa política de puertas abiertas puede ser algo de más rápido acceso
incluso pensando en las solicitudes que han sido procesadas muy rápidamente por parte de Suecia y Finlandia este año, pero hoy Blinken aseguró que esos dos países eran ya de facto aliados de la OTAN, refiriéndose a la compatibilidad de los armamentos, la interoperabilidad de los ejércitos y también de que son democracias, y no mostró ninguna forma que esto pudiera cambiar en el caso de Ucrania por el momento. Ahora, José, Rusia ya ha dicho claramente que cualquier ataque a estas regiones anexadas es un ataque contra su territorio y si es con armas de la OTAN tomará nota sin duda. ¿Qué tanto aumentan estas anexiones las posibilidades de un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN? Sin duda en Washington la retórica del presidente Putin ha mostrado que cualquier equivocación pudiera derivar en un conflicto más amplio, y es por eso que el propio presidente Biden subrayó en su alocución hoy directamente a Putin asegurando que no debía malinterpretarse el hecho de que Estados Unidos está comprometido a defender todo el territorio de la OTAN. Y sin embargo el propio presidente Biden se enfrenta en estos momentos a un ambiente político que es resistente a cualquier cambio de la política de incremento de sanciones y de provisión de apoyo tanto militar como humanitario a Ucrania. En este momento, sin embargo, la población estadounidense cree en 2/3 partes que Ucrania tiene la razón en exigir la devolución de estos territorios ocupados por parte de Rusia. La retórica en torno a la guerra en Ucrania se intensifica en Washington. José Díaz Briceño con el informe. Muchísimas gracias, José. Entre tanto, por supuesto, continúa la guerra misma en Ucrania. Un misil impactó contra un convoy humanitario, matando a decenas de civiles en la localidad de Zaporilla. Las furgonetas y los automóviles destruidos estaban llenos de viajeros. El gobernador regional aseguró que al menos 30 civiles murieron y unos 88 resultaron heridos. Este atentado ha desencadenado un cruce de acusaciones entre las autoridades rusas y las de Ucrania que controlan esta zona. Y el periodista Luis de Vega es enviado especial del periódico español El País a la ciudad de Zaporilla. Se encuentra en la zona donde se produjo este ataque. Luis, muchas gracias por atendernos. Estabas en Zaporilla justo cuando ocurrieron estos impactos. ¿Qué has podido ver y cómo es en estos momentos la situación sobre el terreno? Bueno, ha caído la noche aquí en Zaporilla. Suenan nuevamente las sirenas, como a lo largo de toda esta última noche en la que ha habido fuego cruzado entre ambos ejércitos. Ha sido a las 7:15 de la mañana cuando uno de esos misiles ha impactado en una zona donde había una caravana de una treintena de vehículos con civiles. Cuando hemos podido acceder al lugar, la escena era dantesca. La ciudad de Zaporilla sigue todavía sobrecogida. Hemos visto cuerpos diseminados por distintas zonas ajardinadas, dentro y fuera de los coches, algunos de ellos incluso con sus propias mascotas que habían muerto también en el ataque. Luis, las autoridades ucranianas hablan del impacto de 16 misiles rusos y los criminalistas están llevando a cabo una investigación, mientras Rusia, por su parte, acusa más bien a Ucrania de autobombardearse. ¿Se ha podido verificar qué lado es el responsable de este ataque? Bueno, no es nuevo que en todas las guerras, y esta no es una excepción, ambas partes se acusen de ataques como estos. El de Zaporilla nuevamente ha vuelto a ocurrir, y lo que es cierto es que todos los muertos, los 25 que oficialmente hay hasta este momento, son civiles, se encontraban en una zona donde desde hace meses está dominada por civiles, no son instalaciones militares, y lo pudimos comprobar ayer, unas horas antes de que se produjera este ataque. Zaporilla es una de las zonas de de Ucrania que Rusia se acaba de anexionar. ¿En qué situación queda ahora esta región? Bueno, estamos en la ciudad de Zaporilla, que es capital de la región homónima. Parte de esta región está ocupada desde hace meses por tropas rusas, y lo que dice Kiev es que la declaración de anexión firmada por Putin no va a cambiar ni su deseo de continuar en la guerra para tratar de recuperar estos territorios. Lo que sí estamos comprobando es que esta ciudad de Zaporilla en los últimos días están llegando miles de personas que, empujados por los nuevos planes del Kremlin de declarar esas zonas como propias, y además de alistar a los hombres de entre 18 y 35 años para que formen parte de su ejército, pues
la situación ahora mismo es cada vez más complicada en esta zona fronteriza entre el territorio que domina Kiev y el territorio que dominan las tropas rusas. Era el reporte de Luis de Vega, enviado especial del periódico español a Zaporilla. Muchísimas gracias, Luis, y hasta una próxima ocasión. Un saludo. Con o sin guerra, las bolsas reaccionan a todo el acontecer internacional. Rosa Casals está con nosotros y la economía. Rosa. ¿Qué tal, Javier? Pues ha sido una semana bastante movida en los mercados. Wall Street termina no solo una semana, sino un mes y un trimestre muy complicados ante una inflación que no da tregua. Los inversores sopesaron la preocupación por las futuras decisiones de subida de tipos de la Fed y su impacto en los mercados. Todos los índices perdían este viernes. El Standard & Poor's tocó un nuevo mínimo de 2022, mientras que el Nasdaq, que aglutina las principales tecnológicas, es el índice que lleva más tiempo en tendencia bajista en todo el año. Las empresas de tecnología que se han venido abajo en los últimos trimestres tienen un fuerte peso en los índices y dos de ellas han tenido esta semana razones para el descenso. Nuestra analista financiera en Nueva York tiene los detalles. Ana Nieto, muy buenas tardes. Hablemos en primer lugar de Meta, matriz de Facebook e Instagram. ¿Qué está pasando con la empresa? Rosa, ayer Meta anunció que congelaría las contrataciones y ajustará costes en una reestructuración que anticipa despidos. Y eso ha pasado en una empresa que hace un año, en septiembre del año pasado, valía 1 billón con B en bolsa. Y como todas las de tecnología, había un fuerte crecimiento durante los confinamientos del COVID. Pero ahora el escenario social y económico ha cambiado y la empresa ha perdido 2/3 de su valor en bolsa, 2/3 de ese billón de dólares. Facebook no solamente sufre el cambio de tendencia, sino que también está sufriendo la competencia de empresas como TikTok. Además, los anunciantes, Facebook, no lo olvidemos, es una empresa de publicidad, los anunciantes están rebajando sus presupuestos. Con todo ello, además, está contando con un problema, que es la aplicación de seguimiento de Apple, que está desconectando a muchos de los usuarios y no puede hacer los mismos seguimientos que hacía en el pasado. Aunque sigue sumando seguidores en todo el mundo, en Estados Unidos y en Canadá los está restando desde hace 2 años y está invirtiendo mucho dinero en el metaverso, que es una parte de la empresa que ahora mismo no está dando ni dinero ni tampoco demasiada ilusión en Wall Street. Facebook es una empresa muy fuerte y es muy rentable, pero en Wall Street gusta descontar escenarios futuros y no ven el crecimiento del pasado en el futuro de la empresa. Pérdidas impresionantes de Meta. Bueno, ¿y qué hay del gigante de los mercados Apple? Tampoco la empresa del iPhone se libra de las malas noticias, Ana. No, ha sido una semana bien complicada para Apple. El fabricante del iPhone ha perdido fuerza en los mercados como el resto de las tecnológicas, aunque a mucho menor ritmo. Pero esta semana ha pasado algo bastante extraño y es que Bank of America ha cambiado la recomendación de compra de Apple por la de mantener como neutral. Y esto es una rebaja de recomendación que no suele ocurrir con Apple, una muy gran empresa. ¿Por qué le ha rebajado la recomendación? Pues porque se espera una bajada de la demanda de sus productos por la desaceleración económica y se espera que la fortaleza del dólar también impacte en la demanda fuera de Estados Unidos. De hecho, la empresa ha dicho que no va a aumentar la producción del iPhone 14 que ha lanzado recientemente. Es una recomendación que hizo perder a la empresa 120.000 millones de dólares solamente en un día. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, y aquí, al otro lado del Atlántico, los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado cobrar una tasa sobre los beneficios récord de las empresas de combustibles fósiles. El objetivo es gravar las ganancias de 2022 y principios de 2023. El acuerdo también incluye otro gravamen sobre los ingresos extraordinarios que obtienen las compañías productoras de energía de bajo coste por la subida de los precios de la electricidad y exige un recorte obligatorio del 5% del consumo de electricidad durante las horas de mayor demanda. Con la introducción de medidas a escala europea, Bruselas espera aunar los distintos enfoques nacionales frente a la crisis energética. Alemania presentó el jueves un paquete de 200.000 millones de euros para frenar el aumento del costo de la energía, que incluye un tope al precio del gas.
Y vamos con otras notas de la política internacional, Javier. Muchas gracias, Rosa. Efectivamente, nos fijamos en la crítica situación de seguridad de Afganistán. Al menos 19 personas murieron en un atentado suicida en un centro educativo de Kabul. Según la policía, se produjo mientras los estudiantes realizaban un examen de acceso a la universidad. Decenas de personas resultaron heridas. El atentado es el último de una serie de actos de violencia desde que los talibanes tomaron el poder. Nadie se ha atribuido aún la autoría. Mi hermana estaba allí. Familias corriendo hacia los hospitales del barrio en el que ocurrió la explosión. Todos preocupados por saber qué le sucedió a sus seres queridos. No sabemos nada, no contesta. Entre las víctimas hay estudiantes que realizaban la prueba de acceso a la universidad cuando se produjo la explosión. Estaba sentado dentro de mi cabina cuando ocurrió la explosión. Vi muchos cuerpos volando por los aires. La gente entró en pánico. Algunos estaban heridos y otros lloraban. Muchos estaban en shock. Estábamos en mitad del examen. La bomba explotó donde estaban sentadas las muchachas. Estaban en las primeras filas y nosotros detrás de ellas. La educación es un tema polémico en Afganistán y podría ser el motivo del atentado. Los talibanes impiden que muchas jóvenes vayan a la escuela secundaria. Estado Islámico también está en contra de que las mujeres puedan recibir educación. Al parecer, la mayoría de víctimas de la explosión son mujeres. Pero su barrio, poblado mayoritariamente por miembros de la comunidad chiita de los Hazara, también podría ser el objetivo. Tanto los talibanes como Estado Islámico los consideran herejes. Durante los últimos años, varios atentados han ido dirigidos contra mujeres, niños y escuelas. Pasamos a noticias de América Latina y la campaña electoral por la presidencia de Brasil, que este domingo se disputarán Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, cerró este jueves con el último debate televisado antes de los comicios. El intercambio se caracterizó por un duro intercambio de reproches e insultos entre los candidatos. Para el electorado, en parte todavía indeciso, el encuentro evidenció una lamentable falta de conexión con los verdaderos problemas que aquejan al país. Los 7 candidatos a la elección presidencial en Brasil se vieron por última vez antes de los comicios del domingo, en un debate organizado por la cadena de televisión Globo. Millones de brasileños siguieron el debate de más de 3 horas, en el que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro no cesó de atacar a su rival. Mentiroso, exconvicto, traidor a la patria. Lula, favorito en la intención de voto, le respondió así: es una locura que un presidente venga aquí a decir lo que dice. Por eso la gente te enviará a tu casa el 2 de octubre. Muchos de los que siguieron el debate creen que no se abordaron los temas importantes para el país. El hambre, la educación, las escuelas, los hospitales, la salud. Eso es lo que deben haber hablado, pero solo pelean. Unos payasos discutiendo, sin un plan, sin nada, solo peleando entre ellos. Prometen cosas que no pueden cumplir. Eso está muy mal. Me hubiera gustado escucharlos hablar de planes para gobernar, en lugar de insultarse. Poco antes del debate, una encuesta de Datafolle reveló que la victoria en la primera vuelta está al alcance de Lula, lo que le exigiría tener más votos que todos los demás candidatos juntos. Y nuestro enviado especial para la cobertura de estas elecciones es Isaac Risco. Se encuentra para nosotros en Sao Paulo. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes para vos. Bueno, ¿qué tanto puede haber servido este debate para cambiar la intención de voto? ¿Es decisiva la cantidad de indecisos todavía?
Bueno, hola Javier, la impresión general es que este debate no va a ser decisivo para el resultado del domingo. Por un lado, porque en Brasil hay casi ya una tradición de que los debates electorales no sean decisivos en las últimas elecciones por el bajo nivel de los debates, ¿no? Con pocos argumentos y muchos ataques. Y por otro, justamente por ese tono tan agresivo, tan particularmente agresivo de este debate, agresivo incluso para un país como Brasil, que está acostumbrado en los últimos 4 años o más de Bolsonaro al tono particularmente beligerante del presidente. Sobre los indecisos, sí, la sensación es que sí puede ser decisivos. No hay tantos indecisos esta vez, pero a Lula, como veíamos antes, le faltan pocos votos para conseguir ser presidente este domingo. Así que unos pocos votos que consiga atraer de otros candidatos o de ese grupo pequeño de indecisos podría ayudarlo a convertirse en presidente ya este domingo. Isaac, personas allegadas al expresidente Lula da Silva han externado preocupación de que los episodios de violencia que se han registrado antes de estos comicios lleven a una mayor abstención. ¿Qué sensación tenés allá a 2 días de las elecciones? Bueno, esa preocupación de que la violencia, los brotes de violencia consigan que muchos electores no acudan a las urnas es real. Es algo que hemos podido constatar también aquí en las calles de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Muchas personas cuentan que evitan llevar distintivos de un candidato u otro o declarar públicamente su voto por miedo a ser agredidos, ¿no? Muchos creen que se trata de una estrategia deliberada de los sectores más radicales del bolsonarismo para conseguir que algunos votantes de Lula no vayan a las urnas. Ahora hay un factor relacionado también con estos votos que le faltan a Lula, de los que hablábamos antes, y es el voto escondido. Se cree que puede haber muchas personas que en las encuestas no declaran su voto a favor de Lula justamente por ese temor a hacerlo público, y que Lula en realidad ya tenga los votos que necesita para convertirse en presidente el domingo. Ese argumento, eso sí, es algo que hay que tomar con cautela, porque lo cierto es que al presidente Bolsonaro se le atribuye tradicionalmente un voto escondido, en su caso por una especie de vergüenza de muchos de sus electores que apoyan al presidente pero que no quieren declararlo públicamente justamente por ese discurso político tan controvertido de Bolsonaro. Falta poco para saber cuál será el desenlace de esa jornada electoral. Isaac Risco desde Sao Paulo con el reporte. Muchísimas gracias, Isaac. Hasta la próxima. Y este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa diaria, reconoció que la Secretaría de Defensa mexicana fue víctima de un ciberataque. El presidente confirmó que ocurrió durante un cambio en el sistema de información del ejército, pero le restó importancia al hecho. Dijo que, citamos, toda la información extraída es pública. Varios de los archivos robados incluyen informes sobre el estado de salud del presidente y detalles sobre el fracaso de los operativos para capturar a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. El grupo de hackers, conocido como Guacamaya, estaría detrás de este ataque. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en nuestro sitio en internet dw.com o en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo de noticias de DW Español que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen muy bien.